Hola chicos, esta noche vamos a viajar en el tiempo, no a un campo de batalla ni a una sala del trono, sino a algo mucho más íntimo y a su manera, mucho más peligroso, el tocador medieval. Imagine a despertar, no con el brillo de tu teléfono, sino con un rayo de luz tenue, filtrándose por una ventana de cristal emplomado. Te miras en un trozo de plata pulida, y el rostro que te devuelve la mirada es el de un extraño. Es desconcertantemente pálido, con una frente que parece extenderse hasta la mitad de tu cráneo, y tus cejas, bueno, han desaparecido. Ese es el mundo que visitamos esta noche, un lugar donde los cánones de belleza eran tan extraños y exigentes que, siendo sinceros, probablemente te contagiarías de peste mucho antes de dominar el arte de la base de maquillaje, perfecta con arsénico. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas de lo que hago aquí. Y como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora es, así que deja un comentario abajo. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Lo primero que notas es el frío. Se filtra desde el suelo de piedra, a través de la gruesa lana de las colchas, y se aferra al aire de tu pequeña habitación. Eres una persona de alta alcurnia, una dama en un castillo del siglo XIV, pero la comodidad es un concepto relativo. Un sirviente ya ha traído una palangana de agua fresca, perfumada con un poco de lavanda, y reposa sobre un pesado arcón de roble que te sirve de tocador. Junto a ella yace tu posesión más preciada y peligrosa en tu espejo. No es de cristal, sino un disco del tamaño de una mano de metal pulido para espéculo, un tipo de bronce, con la superficie ligeramente convexa. El reflejo que ofrece es melancólico y distorsionado, una versión desenfocada de ti, lo cual, considerando todo, probablemente sea lo mejor. Te inclinas, tu aliento empañando el frío metal. El rostro que ves es la cumbre de la belleza femenina de tu época, y su rasgo más importante es el que falta, o mejor dicho, el que ha sido agresivamente cultivado en una forma específica. Tu frente es amplia, alta y suavemente abovedada, como un huevo perfecto y pálido. No es un don natural, es una obra de arte y dedicación. Cada pocos días emprendes el minucioso ritual de levantar la línea del cabello. Con unas pequeñas pinzas de bronce, arrancas, pelo a pelo, desde tu línea natural hacia arriba, a veces 2,5 centímetros o más. El objetivo es crear una forma ovoide, casi alienígena para tu rostro, alargando tus rasgos y otorgando un aire de inteligencia y serenidad aristocráticas. Una línea de cabello baja es para la gente común, para las lecheras y los trabajadores. Tuya es una declaración de tu lugar en el mundo. El proceso es tedioso y escuece, dejando la piel enrojecida e irritada durante unas horas. Lo alivias con un bálsamo de jugo de pepino y agua de rosas. Algunas mujeres, has oído, usan métodos más permanentes. Un curioso truco, transmitido de generación en generación entre las doncellas, es la receta de una pasta depilatoria con cal viva, vinagre y a veces incluso arsénico que se untaba a lo largo de la línea del cabello para quemar los folículos. Era arriscado, pues a menudo dejaba quemaduras químicas o manchas decoloradas en la piel, pero para quienes ansiaban esas cejas perfectas y prominentes, era un riesgo que valía la pena correr. Una vez que tu atención se aleja de esa magnífica frente, evalúas tu tez. El ideal no es un brillo saludable, es una palidez fantasmal, casi sobrenatural. Este es quizás el hecho histórico más crucial y universalmente comprendido de la belleza medieval europea. En la piel pálida era un símbolo de estatus innegociable. Un bronceado, cualquier bronceado, era la marca del campesinado, de alguien que trabajaba bajo el sol. Tu piel blanca demuestra que eres una criatura de interior, una delicada flor protegida de las duras realidades del trabajo manual. Demuestra que eres rico, así que guardas tu palidez con celo. Al salir de los muros del castillo, te pones un velo grueso o un sombrero de ala ancha, incluso en días nublados. Pero evitar el sol es solo la mitad de la batalla. Para lograr ese blanco verdaderamente moderno, casi mortal, recurres a tus cosméticos. La sustancia más efectiva se conoce como cerusa veneciana. Es una pasta espesa y blanca que se hace mezclando albayalde en polvo con vinagre. Tomas una pequeña cantidad en las yemas de los dedos y comienzas a aplicarla suavemente por todo el rostro, el cuello
y la parte superior del pecho. Es una excelente manera de ocultar cualquier imperfección, peca o rubor natural, creando un lienzo liso, mate, de porcelana. Por supuesto, también es un veneno letal. Con cada aplicación, el plomo se absorbe lentamente en el torrente sanguíneo. Con el paso de los años, provocará que tu piel se marchite y cicatrice, que tu cabello se caiga y que tus órganos internos fallen. Es un sacrificio mortal, pero en un mundo donde tu valor está tan estrechamente ligado a tu apariencia, se siente como algo necesario. Realmente te da ese aspecto de morir. Esta obsesión por un rostro pálido y sin rasgos distintivos plantea una pregunta que los historiadores aún debaten: si el ideal era puramente un símbolo secular de riqueza, o si estaba profundamente arraigado en la piedad religiosa. La mujer ideal, alabada en la poesía y representada en el arte, a menudo reflejaba a la Virgen María. La frente alta era signo de sabiduría y pureza. La piel pálida e intacta, símbolo de virginidad y una vida libre de las fatigas terrenales y el pecado. Era tu rostro depilado y blanqueado como el plomo una declaración de moda o un acto de devoción. En la mentalidad medieval, ambas eran probablemente inseparables. No solo intentabas parecer rica, intentabas verte bien en todos los sentidos de la palabra. Contemplas tu trabajo en el espejo oscuro, no se permite rubor. Las mejillas sonrosadas son para las excitables campesinas o las mozas de taberna. Tu belleza es serena, fría e intocable. Es la belleza de una santa de mármol en la hornacina de una catedral. La máscara está completa. Te pones de pie. La pesada tela de tu túnica susurra a tu alrededor. Este rostro que has creado se siente menos propio y más como un uniforme obligatorio. Es el precio de hacer negocios, de ser una mujer de cierta posición. Y al alejarte de la mesa, un destello de luz ilumina algo en tu almohada. Un único mechón de cabello de un brillo antinatural. Ese único mechón de cabello sobre tu almohada de lana oscura es casi luminoso. No es solo rubio, es de un dorado brillante que parece capturar la poca luz de la habitación y multiplicarla. Esto también es fruto de un inmenso esfuerzo y no poco peligro. Como la piel pálida, el cabello dorado es el ideal absoluto, celebrado por poetas y trovadores de toda la cristiandad. Cantan a Isolda la Bella, cuyas trenzas doradas eran tan brillantes que se veían desde lejos, y a doncellas cuyo cabello era como un estandarte de seda. El cabello oscuro es común, rústico. El cabello rubio es angelical, noble, lo más importante, lo suficientemente raro como para ser deseable. Tu propio cabello es naturalmente castaño, claro, un tono que consideras deplorablemente apagado, así que debes corregir el error de la naturaleza. El proceso de convertirse en una rubia medieval es una prueba. En los días soleados, asciendes a la torre más alta del castillo, a un jardín o balcón apartado. Allí, te pones un sombrero especial de ala ancha, llamado solana, no teen copa. Así que mientras su ala protege tu precioso rostro, blanqueado por el plomo de los rayos bronceadores del sol, tu cabello queda expuesto, desplegado sobre las puntas como un halo. Antes de comenzar esta sesión de bronceado, una criada te ayuda a cubrir cuidadosamente cada mechón con una loción de colorante. Tienes un amplio repertorio de recetas para esto, transmitidas de generación en generación en un pequeño libro que guardas bajo llave. Una de las mezclas más populares lleva alumbre de roca, miel y una buena dosis de lejía. Huele ligeramente a químicos y debe aplicarse con cuidado para no quemar el cuero cabelludo. Otra receta requiere un lavado, hecho con cáscaras de cebolla hirviendo y flores de retama, que le da un tono amarillo cobrizo. Para un dorado verdaderamente radiante, algunas mujeres apuestan por el azafrán, una especia carísima que tiñe el cabello de un amarillo vibrante, aunque temporal. Y luego están las opciones más repugnantes. Un curioso detalle que se encuentra en algunas guías de cosmética sugiere usar cosas como orina de cabra o, aún más inquietante, sangre de murciélago mezclada con otros agentes para lograr el tono perfecto. Intentas no pensar en eso mientras te aplicas tu propia mezcla a base de lejía, un poco menos repugnante, pero aún potente. Es un poco como ser una adicta a la peluquería moderna, solo que tu estilista es una criada analfabeta y tu acondicionador profundo podría ser solo un subproducto de animales de granja. Te sientas allí durante horas, el sol pegando fuerte sobre tu cabello tratado, la mezcla química hormigueando en tu cuero cabelludo. Te sientes un poco como una planta, fotosintetizando tu propia belleza. Cuando finalmente lo lavas todo, con agua de pozo,
y un poco de vinagre de vino para devolverle el brillo, los resultados valen la pena. Tu cabello está más claro, más brillante, una cascada de oro que te cae hasta la cintura. El largo es tan importante como el color. Tu cabello, una vez peinado, estará trenzado o enrollado en intrincados arreglos, pero todos saben que bajo esas elaboradas estructuras se esconde una abundante cabellera larga y sana, signo de tu vitalidad y feminidad. Si la naturaleza y la intervención química fallaban, siempre había artificio. Este es un hecho histórico bien establecido en las pelucas, las extensiones y las almohadillas, conocidas como frontlets. Eran de uso común. Se hacían con cabello humano comprado a los pobres, fina seda amarilla o incluso crin de caballo. Todo hábilmente entretejido para complementar la melena natural de una dama. Ahora, con tu cabello perfeccionado, vuelves la mirada a tu rostro en ese espejo metálico deformado. Te has depilado la línea del cabello, te has blanqueado la piel, pero algo sigue sin encajar. Son tus cejas. Son tenues, pero ahí están. Y en esta era de belleza idealizada y serena, las cejas son un problema. Se ven como un rasgo disruptivo, una raya oscura que rompe la extensión lisa y pálida de tu rostro. Son demasiado expresivas, demasiado animalescas, delatan emoción en un ceño fruncido de preocupación, un gesto de sorpresa. Un rostro verdaderamente noble es una máscara plácida, y las cejas estorban. Así que, vuelven las pinzas, las depilas sin piedad, no en un arco fino, ni en una forma a la moda, sino casi hasta la inexistencia. Algunas mujeres las eliminan por completo, otras dejan solo la sutil y delicada insinuación de una línea, situada muy por encima del ojo. Los historiadores se divierten con este caso. Los historiadores aún debaten si la eliminación completa de las cejas fue una práctica universalmente adoptada entre la nobleza o una convención artística exagerada por los pintores, sobre todo en las cortes borgoñona e italiana del siglo XV. Los retratos de artistas como Jan van Eyck o Rogier van der Weyden muestran mujeres con rostros sorprendentemente inexpresivos, con frentes altas y abovedadas que se extienden ininterrumpidamente hasta los párpados. Era esta la realidad, o el equivalente medieval de Photoshop, que reducía un rasgo para ajustarlo a un ideal abstracto. La evidencia textual de moralistas que se quejaban de la vanidad femenina sugiere que la depilación era muy real y no siempre se limitaba a las cejas. Las pestañas solían recibir el mismo tratamiento en depiladas para crear una mirada de ojos abiertos, casi prepúberes. Ahora que tu rostro y cabello están perfeccionados, centras tu atención en tu figura. Te pones de pie con tu camisola, una sencilla prenda interior de lino larga, y evalúas tu silueta. El cuerpo ideal en la alta y baja Edad Media es una paradoja. Requiere que seas esbelta y delicada en general, pero que poseas una zona muy específica de redondez suave y pronunciada. Este look, a menudo llamado la curva gótica en S, dominó el arte y la moda cortesanos desde el siglo XIII hasta el XV. Tu objetivo es crear una línea larga, ondulante y sinuosa con tu cuerpo, como un elegante tallo de lirio. Empieza por tus hombros. Deben ser estrechos y caídos, casi. Los hombros anchos y atléticos son para hombres, o peor aún, para campesinas que acarrean agua y leña. Tus brazos deben ser largos y delgados, tus manos pálidas y delicadas, pero el verdadero centro de atención, la pieza central de la figura de moda es tu abdomen. A diferencia del ideal occidental moderno de un abdomen plano y tonificado, el ideal medieval celebra un vientre alto y redondeado. Este es el hecho histórico general que más sorprende. En innumerables pinturas e iluminaciones de manuscritos, incluso la Virgen María aparece representada con esta suave curvatura por debajo de la cintura. Se espera que cultives esta apariencia. Lo logras adoptando una postura específica, arqueas la espalda, adelantas las caderas y flexionas ligeramente las rodillas, dejando que el abdomen sobresalga. El efecto se acentúa con el corte del vestido cotehardie. Se ajusta firmemente al pecho y los hombros, y luego se ensancha dramáticamente desde las caderas. La tela gruesa cae en profundos pliegues verticales que te hacen parecer más alta y esbelta, pero debajo del vestido hay un secreto. Muchas mujeres, especialmente las que son naturalmente muy delgadas, usan un pequeño cojín o almohadilla llamado ventre, reatado a la cintura, oculto bajo el vestido, para crear o realzar esta moderna barriga. Es un bulto medieval, pero para la barriga, te acaricias el abdomen, es elegantemente redondeado,
no un signo de embarazo, sino de gracia y feminidad. Es el punto focal de esa elegante forma de San. Existe un gran debate entre los académicos sobre el significado de este vientre redondeado. Los historiadores aún discuten si este vientre prominente era principalmente un símbolo de fertilidad y la posibilidad de tener hijos, el papel más crucial de la mujer en una sociedad dinástica, o si era una elección puramente estética, una suave curva que rompía las líneas verticales del estilo gótico. Algunos historiadores del arte sugieren que era una forma de honrar perpetuamente a la Virgen María embarazada, un guiño constante a la naturaleza sagrada de la maternidad. Otros argumentan que era simplemente la forma natural en que caían las telas pesadas al sujetarlas por encima del busto, y que la postura era necesaria para equilibrar el peso de los elaborados vestidos y tocados de la época. Quizás, como la mayoría de las cosas en tu mundo, era un poco de ambas cosas, a una fusión de piedad, practicidad y pura moda. Por encima de este preciado vientre, sin embargo, el pecho debe ser pequeño y alto. Un busto grande se considera vulgar, casi animal, se asocia con nodrizas y mujeres comunes, no con una dama refinada. Así que te vendas. Llevas una banda ajustada de lino, conocida como mamillare, que envuelve firmemente el pecho para aplanarlo y empujar lo poco que tienes hacia arriba. El escote de tu vestido suele ser amplio y bajo, dejando al descubierto los hombros y la parte superior del pecho, esa extensión de piel suave y blanquecina que con tanto esmero preparaste previamente. Es una combinación extraña, un busto suprimido y un vientre marcado. Crea una silueta que es a la vez esbelta y madura y fértil. Tu cuerpo es un paisaje de contradicciones, delicado, pero fértil, oculto, pero con forma. La ropa que usas está diseñada para crear esta forma ideal. Piensa en tu vestido no como algo que simplemente te pones, sino como una herramienta arquitectónica. Las mangas largas y ajustadas muestran tus esbeltos brazos. El cinturón alto, que se lleva justo debajo del busto, crea una línea larga y elegante y realza la curvatura de tu vientre. La falda amplia y con cola oculta tus pies por completo, haciéndote parecer que te deslizas por el suelo en cierto rayo, desconectado de la tierra sucia. Por eso nunca se ven pies de mujer en la mayo. Era parte del arte medieval. Se consideraban una parte del cuerpo bastante privada y poco atractiva, que era mejor mantener oculta. Es un poco gracioso, la verdad. Pasas horas depilándote las cejas hasta el olvido, pero no puedes enseñar un tobillo en prioridades más allá de la curva en ese general. Hay otros detalles, más pequeños, de la perfección corporal. Tu cuello debe ser largo y con forma de cisne, otra razón para la línea del cabello depilada, que alarga toda la parte superior de tu cuerpo. Tus dedos deben ser largos y afilados, perfectos para lucir uno o dos anillos preciosos que tengas. Incluso hay un ideal específico para el espacio entre tus pechos. El romance del siglo XII, Tristán e Isolda, describe la belleza de la heroína con meticuloso detalle, observando que una varita de avellano pelada encajaba perfectamente entre sus pechos, testimonio de su ubicación pequeña, alta y separada. Este era el nivel de detalle en el que la gente pensaba. Un detalle peculiar de la época proviene de textos médicos y morales que a veces describían el cuerpo femenino, perfecto con precisión casi matemática, dictando las proporciones ideales de las extremidades, el cuello y el torso, a menudo trazando paralelismos con los ideales griegos clásicos filtrados a través de siglos de interpretación cristiana. Pasas una mano por la curva de tu cadera, el lino de tu camisa fresco contra tu piel. Eres una escultura viviente. Tu postura, tu relleno, tu vendaje, todo forma parte de la representación. Es una representación que tendrás que mantener todo el día. Durante las comidas en el gran salón, durante las tranquilas horas de bordado, en cada interacción social. La curva en ese no es cómoda. Sufre tensión en la zona lumbar, pero la comodidad no es lo importante. La belleza es lo importante. Y tu hermosa, ondulante y barrigona silueta declara tu estatus de dama noble, una criatura de elegancia y gracia, incluso antes de haber pronunciado una sola palabra. Ahora estás casi lista para ser vista, pero hay una capa más esencial, aunque invisible, en tu presentación, en tu olor. Estás en tu habitación, una imagen de piel pálida, cabello dorado y curvas perfectas, pero hay un elemento invisible en tu atractivo, tan importante como lo visual en tu aroma. Existe un mito moderno muy extendido que sostiene que la gente de la Edad Media era uniformemente sucia, que se revolcaba en la mugre y olía como tal. Es una simplificación excesiva
una pieza de propaganda renacentista que ha perdurado durante siglos. La realidad, especialmente para alguien de tu posición social, es mucho más compleja y, francamente, mucho más limpia. La higiene no era solo cuestión de salud, era cuestión de clase, piedad y cortesía. El primer paso para controlar tu aroma es bañarte. Y sí, te bañas. Quizás no a diario en el sentido moderno, pero sí con regularidad. En un rincón de tu habitación, los sirvientes pueden traer una gran tina de madera, forrada con una sábana de lino, para protegerte de las astillas. Un lujo pequeño, pero apreciado. Suben cubos de agua caliente, calentada sobre las hogueras principales del castillo. Un proceso laborioso que convierte el baño en un acontecimiento significativo. Te sumerges en el agua tibia, mientras el vapor se eleva a tu alrededor. Para limpiarte la piel, usas un paño suave y una pastilla de jabón. No se trata de una pastilla de jabón Dove moderna y burbujeante, por supuesto. Es una pastilla densa, hecha de grasa animal derretida y ceniza de madera, una combinación conocida como jabón de lejía. No hace mucha espuma y tiene una textura ligeramente grasosa, pero cumple su función. Para una experiencia más placentera, el jabón puede estar perfumado con hierbas del jardín del castillo en lavanda, manzanilla o romero. Esta práctica del baño regular es un hecho histórico bien documentado de la nobleza medieval. Los baños públicos, un legado del Imperio Romano, eran comunes en pueblos y ciudades a lo largo de la Alta Edad Media. Eran centros sociales donde la gente podía bañarse, cortarse el pelo, comer e incluso recibir tratamientos médicos menores como sangrías. Para divertirse un poco, estos baños a veces tenían fama de ser antros de iniquidad, donde las personas de sexos podían mezclarse con demasiada libertad, razón por la cual los moralistas los criticaban constantemente. Sin embargo, a finales de la Edad Media, el miedo a la peste y una creciente sensación de privacidad llevaron a los ricos a preferir bañarse en sus propias casas, tal como lo hacen ahora. Después del baño, se secan con una toalla de lino y comienzan la siguiente etapa de la estratificación de aromas. Comienzan con polvos corporales. Es una mezcla finamente molida de raíz de lirio, que tiene un delicado aroma a violeta, y polvo de cálamo. Se espolvorean sobre el cuerpo, especialmente en las axilas. Actúan como un desodorante primitivo, absorbiendo la humedad y dejando una fragancia sutil y limpia. No es un antitranspirante, esa tecnología está a siglos de distancia, pero dista mucho del estereotipo de la suciedad. A continuación, perfumas tu ropa. Tu camisa de lino limpia, la prenda que toca tu piel, ha estado guardada en un cofre de madera con bolsitas de flores secas y hierbas. Al Ponartella desprende un aroma suave y agradable. Incluso podrías masticar una semilla de cardamomo o un clavo para endulzar el aliento. El mal aliento se consideraba profundamente desagradable, señal de mala digestión y desequilibrio interno. Por eso, los enjuagues bucales de vino con menta o canela también eran populares. Es una forma de oler bien que afecta a todo el cuerpo. El toque final es el perfume. No se trata del perfume en aerosol con base de alcohol de hoy en día. Tu perfume es una sustancia espesa, aubasi yaseichi, o un pomo sólido. Tienes un pequeño frasco de marfil bellamente tallado que contiene un precioso ungüento hecho a base de ámbar gris. Una sustancia cerosa procedente del sistema digestivo de los cachalotes que llega a la costa. Tiene un aroma cálido y almizclado único y es un excelente fijador, lo que significa que prolonga la duración de otros aromas. Mezclados con el ámbar gris se encuentran aceites esenciales de rosa, jazmín y sándalo, ingredientes que solían llegar a Europa a través de las bulliciosas rutas comerciales de Oriente. Medioan se aplica una pequeña cantidad en los puntos de pulso en las muñecas, la base de la garganta, detrás de las orejas. El calor corporal liberará la fragancia a lo largo del día. Un detalle realmente fascinante y peculiar es el poiman. Se trata de una pequeña bola de metal, a menudo de plata u oro, con intrincadas perforaciones que se lleva en una cadena del cinturón o alrededor del cuello. La bola se abre para revelar secciones, cada una destinada a contener un perfume sólido o una sustancia aromática diferente en clavo, en una nuez moscada, en otra almizcle, en una tercera, y quizás un trozo de ámbar gris en el centro. Al caminar, el pomade se balancea suavemente, liberando una pequeña nube de fragancia. Era un ambientador personal, que se creía que no solo te hacía oler divinamente, sino que también repeleba el miasma, el aire viciado, que se creía que transmitía enfermedades.
En un mundo sin la teoría de los gérmenes, oler bien era literalmente una forma de autodefensa. Piénsalo como el desinfectante de manos más glamuroso imaginable. La pregunta de por qué las élites medievales se preocupaban tanto por el olor es algo que fascina a los historiadores. Los historiadores aún debaten si la obsesión por los olores dulces se debía principalmente al deseo de enmascarar los olores desagradables del mundo preindustrial, el olor a humo, animales y saneamiento deficiente, o si estaba más profundamente ligada a creencias espirituales. En la teología cristiana, la santidad se asociaba a menudo con un aroma dulce y floral conocido como el olor de la santidad. Se decía que los santos exudaban un perfume celestial al morir. Por el contrario, el pecado y el diablo se asociaban con hedores fétidos, con los pozos sulfurosos del infierno. Al rodearse de un halo de hermosas fragancias, no solo se estaba siendo agradable, se estaba señalando la propia piedad y pureza moral. El perfume era un escudo contra la corrupción física y espiritual. Ahora se está limpio, empolvado y perfumado. El aroma es un complejo aroma: jabón de lavanda, lino herbal y almizcle exótico. Es una señal sutil pero poderosa de la riqueza, la limpieza y la piedad. Completa la imagen sensorial que se presenta al mundo. Te ves bien, te mantienes en una postura correcta y hueles divinamente, pero al mirar el tocador y el bote de pasta de albayalde que está ahí, recuerdas que algunas de las mismas cosas que usas para construir esa imagen de salud y pureza, de hecho te están envenenando, silenciosamente desde dentro. Vuelves a mirar el pesado arcón de roble, tu tocador improvisado. Junto al traicionero tarro de ceruza veneciana, se encuentran otros pequeños recipientes, cada uno con un secreto para perfeccionar tu rostro. Estos son tus cosméticos, una colección de sustancias que van desde ingredientes de cocina inofensivos hasta venenos mortales. Crear el rostro ideal es un arte peligroso, y tú eres tanto la artista como el lienzo. Si bien la base pálida a base de plomo es el paso más crucial, los detalles más sutiles son los que distinguen a una mujer meramente a la moda de una verdadera belleza. Tras aplicar el albayalde, tu rostro es una máscara lisa y sin rasgos distintivos. Es un poco demasiado inexpresivo, incluso para el ideal medieval. Necesitas añadir un toque de color, pero debe hacerse con extrema sutileza. Recuerda, un rubor saludable y rosado es para la gente común. El color de una dama debe parecer un rubor tenue, casi accidental, signo de sensibilidad delicada, no de salud robusta. Para lograrlo, usas una sustancia llamada vermellón. Es un pigmento rojo brillante, hecho de cinabrio en polvo, que es sulfuro de mercurio, otro veneno mortal. Se toma una pequeña cantidad de polvo rojo con la yema del dedo y se aplica suavemente sobre los labios. El objetivo no es un labio pintado, sino un tinte que haga que los labios se vean naturalmente mordidos y juveniles. Una alternativa más natural y significativamente menos tóxica era usar la raíz de la planta alkanet, que se podía mezclar con aceite o cera para crear un bálsamo rojizo. Algunas mujeres simplemente se mordían los labios antes de entrar en una habitación para que la sangre aflorara. Era el look de maquillaje sin maquillaje, edición del siglo XIV. Un poco de ese mismo polvo vermellón podía usarse como un toque de rubor, pero era una decisión arriesgada. Los moralistas de la época condenaban con saña la pintura facial. Un hecho histórico conocido es que predicadores como Bertoldo de Ratisbona criticaban duramente a las mujeres que usaban cosméticos, alegando que intentaban engañar a Dios. Argumentaba que si una mujer se pintaba la cara, el diablo sin duda la reclamaría, y en el juicio final, Dios no reconocería su propia creación. Advirtió con picardía que las llamas del infierno consumirían un rostro pintado con más intensidad que cualquier otro. Esta ansiedad religiosa implicaba que el maquillaje debía ser sutil, imperdonable. Si alguien comentaba sobre el bonito color de tus labios, podías sonrojarte con recato y sugerir que era simplemente tu estado natural. Más allá de los labios, los ojos requerían una atención minuciosa y mínima. Con las cejas depiladas al máximo, los ojos ya parecían más grandes. Pero para realzarlos aún más, se podía usar un toque de kohl. Esto era menos común en el norte de Europa que la aplicación excesiva que veremos más adelante en los mundos bizantino e islámico. Pero la práctica era conocida, especialmente por el contacto durante las cruzadas. El kohl era un polvo negro, generalmente hecho de sulfuro de antimonio o sulfuro de plomo finamente molido. Se aplicaba con un palito pequeño y suave,
no para crear un efecto dramático, sino para oscurecer sutilmente la línea de las pestañas, haciendo que la mirada se viera más definida sobre la piel pálida. Era un equilibrio, un momento de belleza realzada por el riesgo de intoxicación por plomo e infecciones oculares. Sin embargo, la verdadera creatividad provenía del lado casero de la cosmética de cocina. Las recetas de tratamientos faciales se transmitían de generación en generación, registradas en libros llamados Trotula o de Ornatu Mulierum. Estos textos contenían una mezcla alocada de consejos prácticos y pura magia. Por ejemplo, para suavizar las arrugas, se podía recomendar crear una mascarilla facial nocturna. Una receta común consistía en hervir cebada, judías y arvejas en agua hasta que se ablandaran, y luego molerlas hasta formar una pasta con miel. Se untaba esta mezcla por todo el rostro antes de acostarse. Probablemente se sentía bastante bien y podría haber tenido un efecto tensor temporal al secarse, un poco como una mascarilla de arcilla moderna, pero con más olor. Un dato realmente peculiar de estos recetarios cosméticos es la gran variedad de productos animales recomendados para tratamientos de belleza. Para eliminar las pecas, una receta sugiere aplicar sangre de toro o liebre. Otra, para suavizar la piel, requiere grasa de cisne o garza. Y para una crema facial, especialmente lujosa, se puede usar la espuma resultante de hervir un cabrito. Nada que ver con los productos veganos y libres de crueldad animal del siglo XXI. Toda tu rutina de belleza podría confundirse con la preparación de un caldero de brujas. Un ojito de tritón, un chorrito de sangre de toro, perfecto para exfoliar. La línea entre medicina, magia y maquillaje era increíblemente difusa. Los historiadores aún debaten si estas recetas cosméticas se consideraban tratamientos médicos legítimos para afecciones de la piel o una forma de mejora semimágica. El lenguaje empleado en los textos a menudo refleja el de los tratados médicos, que hablan de equilibrar los humores de la piel y corregir desequilibrios. Una receta para blanquear la piel podría presentarse como una cura para una tez excesivamente sanguínea o colérica. Sin embargo, la inclusión de ingredientes y encantamientos extraños sugiere que había algo más en juego. Usar estas pociones era como si no solo te estuvieras maquillando, sino como si estuvieras transformando activamente tu propia naturaleza, intentando manifestar físicamente un ideal de pureza y perfección. Así que te sientas allí, con el rostro convertido en un lienzo de plomo, mercurio y antimonio, los labios teñidos de rojo, la piel preparada con una mascarilla de frijoles hervidos de la noche anterior. Es una rutina de alto riesgo y alto mantenimiento, un desliz, un día lluvioso que hace que se te corra la base de maquillaje, una aplicación excesivamente entusiasta de lápiz labial, y te arriesgas al ridículo social y la condena divina. Y todo esto es solo para mujeres. Los hombres de su mundo, los caballeros y nobles, tenían sus propios y exigentes estándares de belleza que cumplir. Puede que no se pintaran la cara con mercurio, pero su apariencia era igual de elaborada y crucial para su identidad. Su ideal no era el de la pureza delicada, sino el de la fuerza masculina y elegante. Mientras tú te depilabas, te pintabas y te envenenabas meticulosamente hasta alcanzar la perfección femenina. El hombre con el que probablemente estés destinada a casarte, un caballero, un varón o el hijo de un rico comerciante, se sometía a sus propios y rigurosos rituales de aseo. La belleza masculina en la Edad Media estaba tan codificada como el ideal femenino, combinando destreza marcial con un sorprendente grado de dandyismo a la moda. El hombre perfecto era una paradoja andante, un guerrero feroz en el campo de batalla y un cortesano delicado y bien vestido en el salón. La base del ideal masculino era, como era de esperar, su físico. Se esperaba que un caballero fuera fuerte, pero no brutalmente. El ideal era una complexión delgada y atlética, perfeccionada tras años de entrenamiento con armadura. Unos hombros anchos y un pecho poderoso eran apreciados como signos de su capacidad marcial. Necesitaba la fuerza del torso para blandir una espada pesada y una lanza con eficacia. Pero a diferencia de los culturistas modernos, que se centran en músculos masivos y abultados, el ideal medieval favorecía una fuerza más fibrosa y funcional. Este es un hecho histórico claramente generalizado, que se refleja en el propio diseño de la armadura de placas, que se confeccionaba para ajustarse al portador como una segunda piel, mostrando una cintura esbelta y extremidades poderosas, en lugar de una simple corpulencia. Y hablando de extremidades, los hombres medievales estaban obsesionados con sus piernas. Puede que nos suene extraño, pero durante siglos, unas piernas bien formadas y musculosas
se consideraban uno de los rasgos más atractivos de un hombre. Esto se debía a que las piernas de un hombre eran su base de poder en la silla de montar y en el campo de batalla. Piernas fuertes significaban que era un jinete hábil y un luchador estable. La moda estaba diseñada para lucirlas, mientras que los pies y las piernas de las mujeres se ocultaban bajo faldas voluminosas. Las piernas de los hombres se exhibían por completo, enfundadas en medias de colores brillantes o calzas. Estas eran básicamente mallas medievales que dejaban muy poco a la imaginación. Un hombre con pantorrillas bien formadas y muslos fuertes era considerado increíblemente guapo. Para realzar lo que la naturaleza les había dado, algunos hombres recurrían al acolchado. Un detalle curioso de la época es el uso de realzadores de pantorrillas, pequeñas almohadillas de tela o crin que se insertaban en las medias para dar la impresión de una pierna más musculosa. Era el equivalente medieval a rellenar un calcetín, pero para las espinillas. Sobre estas magníficas piernas, el torso se cubría con una túnica corta y acolchada llamada pourpoint o jubón. En los siglos XIV y XV, estas se fueron ajustando cada vez más, acentuando una cintura estrecha y un pecho ancho y prominente, una silueta a menudo llamada vientre de pavo real. Este pecho acolchado creaba una figura imponente y masculina que reflejaba la forma de una coraza, la placa pectoral de una armadura. Así, incluso en traje de civil, la vestimenta de un hombre imitaba la forma de un guerrero. En cuanto al rostro, el ideal masculino era el afeitado impecable durante gran parte de la Alta y Baja Edad Media, especialmente entre la nobleza de ascendencia normanda. Un mentón liso se consideraba juvenil y civilizado. Pero para el siglo XIV, las barbas y los bigotes volvieron a ponerse de moda con fuerza. El vello facial masculino era símbolo de virilidad y madurez, pero no se trataba de una barba cualquiera, salvaje y descuidada. Las barbas se peinaban, se engrasaban y a veces incluso se rizaban con planchas calientes. Un caballero podía llevar una barba pulcra y bifurcada, mientras que un erudito prefería una larga y suelta. La elección del estilo revelaba algo sobre la personalidad y la profesión. Era un asunto serio. En algunos códigos legales medievales, cortarle la barba a un hombre a la fuerza era un delito castigado con una cuantiosa multa, ya que se consideraba un grave insulto a su honor y masculinidad. Y luego estaba el cabello. El peinado de un hombre estaba sujeto a tantas tendencias como el de una mujer. Durante un largo periodo, el corte page fue dominante entre la nobleza. El cabello se dejaba crecer hasta la barbilla o los hombros, a menudo con flequillo y rizado hacia adentro en la parte inferior. Requería mantenimiento. Los hombres, al igual que las mujeres, usaban rudimentarias tenacillas, varillas de metal calientes, para lograr el look perfecto. También les preocupaba la caída del cabello. La calvicie se consideraba a menudo un signo de virilidad fallida o declive físico. Los textos médicos de la época están llenos de recetas de pociones para el crecimiento del cabello. Una receta popular, aunque repugnante, consistía en mezclar cenizas quemadas de estiércol de cabra con aceite y frotarlas vigorosamente sobre el cuero cabelludo. Es de suponer que el olor no era precisamente heroico. ¿Pensabas que tu decolorante de cabello a base de lejía era malo? Intenta convencer a Sir Reginald de que se frotara estiércol en la cabeza. El aspecto general era de una masculinidad controlada y a la moda. Los historiadores aún debaten si la creciente extravagancia de la moda masculina a finales de la Edad Media, las medias ajustadas, los zapatos puntiagudos llamados pullants que podían medir hasta 60 centímetros, los elaborados sombreros, representó una crisis de masculinidad o su expresión de confianza. ¿Acaso estos hombres se sentían seguros de su identidad marcial, lo que les permitía disfrutar de una moda extravagante? ¿O eran pavos reales, como los llamaban los moralistas, que compensaban el declive de la importancia real de la clase caballeresca? La respuesta probablemente sea compleja. Un caballero del siglo XIV pertenecía a una clase guerrera que poco a poco se estaba volviendo obsoleta por las nuevas tecnologías, como el arco largo, y posteriormente, la pólvora. Quizás su apariencia, cada vez más elaborada y estilizada, era una forma de aferrarse a un ideal de identidad caballeresca que comenzaba a desvanecerse. El hombre perfecto, entonces, era una imagen cuidadosamente cuidada. Su cuerpo era un arma, sus piernas un símbolo de estatus, y su cabello una declaración de moda. Olía a cuero y a caballo, sí, pero también a los caros clavos de olor que masticaba para endulzar su aliento, y a los aceites perfumados de su barba. Era robusto y refinado, un asesino
y un cortesano. Su belleza proyectaba poder, virilidad y, sobre todo, su merecido lugar en la cima de la jerarquía social. Su apariencia, como la tuya, era un uniforme, un lenguaje que todos en tu mundo sabían leer, y la prenda más importante para ambos, la que gritaba su estatus desde el otro lado del gran salón, era la ropa que llevaban encima de todo. Ahora que tú y tu hipotético caballero están adecuadamente formados, depilados, acolchados y perfumados, es hora de vestirse. La vestimenta en la Edad Media era mucho más que una cuestión de gusto personal. Era un comunicador de identidad rígido y poderoso. La tela, el color y el corte de las prendas revelaban al observador todo lo que necesitaba saber sobre tu riqueza, tu posición social e incluso tu profesión. Este sistema era tan importante que estaba consagrado en la ley. Estas eran las leyes suntuarias, un hecho histórico generalizado, diseñadas para mantener las distinciones visuales entre las clases. Imagina una pirámide social donde cada estrato está codificado por colores. En la cima se encuentran la realeza y la nobleza más alta. Se les permite vestir los materiales más lujosos y escandalosamente caros. Hay telas de oro y telas de plata, telas literalmente tejidas con hilos de metales preciosos. Existe el púrpura, un color tan raro y costoso de producir que, en muchas partes de Europa, estaba reservado exclusivamente para el rey y su familia inmediata. El tinte, conocido como púrpura de Tiro, se elaboraba originalmente con la mucosidad de miles de diminutos caracoles marinos, un proceso increíblemente laborioso que lo hacía valer más que su peso en oro. Y luego está el armiño, el pelaje invernal blanco puro del armiño, cada piel decorada con la punta negra de su cola. Llevar una capa forrada de armiño era un símbolo de poder casi intocable. Como miembro de la alta nobleza o la baja nobleza, las opciones eran algo más limitadas, pero aún así impresionantes. Se podían usar ricos terciopelos y sedas brillantes, importadas a un alto precio desde Italia o el lejano Oriente a través de la ruta de la seda. Se podían usar colores vibrantes y saturados. El color más preciado, después de los púrpuras y dorados reales, era un rojo escarlata brillante. No era un rojo cualquiera, era un tono específico e increíblemente vivo, producido con tinte elaborado a partir del diminuto insecto coscoja, que vive en los robles. Se conoce como escarlata en grano, y era un gran símbolo de estatus. También se podían usar azules intensos, teñidos con pastel, y más tarde, el índigo, más caro, y verdes vibrantes. Estos colores brillantes y claros eran difíciles y costosos de producir, una clara señal de que no había que preocuparse de que la ropa se ensuciara con el trabajo manual. Al descender en la escala social hasta la clase adinerada de los comerciantes, las reglas cambiaban de nuevo. Un próspero comerciante de lana podía ser muy rico, quizás incluso más rico que un señor menor, pero las leyes suntuarias le prohibían a él o a su esposa usar armiño o ciertos tipos de seda. Podían usar lana fina, quizás teñida en un color respetable, pero no ostentoso. También tenían restricciones en cuanto a la cantidad de ornamentación que podían tener en sus prendas. No se permitían bordados excesivos con hilo de oro, ni cinturones adornados con joyas preciosas. La idea era evitar que los nuevos ricos imitaran visualmente a sus superiores sociales. Era una forma de la antigua aristocracia de decir: puede que tengas nuestro dinero, pero no tienes nuestra sangre. Finalmente, en la base de la pirámide se encuentra el campesinado. Su ropa se confeccionaba con lana gruesa, helada, en casa, o lino, asparro. Los colores eran los tonos terrosos y apagados, que provenían de tintes vegetales, locales y baratos en marrones terrosos, amarillos tenues de la soldadura, grises, apagados y azules desteñidos. Su ropa era funcional, diseñada para ser duradera, no para ostentación. Una túnica sin teñir de color beige era el uniforme estándar del granjero medieval. Estas restricciones de color y tela pretendían mantener a cada uno en su lugar, un recordatorio visual de la rígida jerarquía social que regía todos los aspectos de la vida. Pero la ropa no se limitaba al color y la tela. También se trataba de la forma. Como vimos con la silueta en ese y el jubón masculino acolchado, la ropa se utilizaba para construir la forma corporal ideal. El corte de una prenda era una herramienta poderosa. Para ti, la dama, la corte hardy, o más tarde, the Hoopeland creaba ese aspecto esbelto y elegante. La gran cantidad de tela utilizada era toda una declaración de intenciones. Un vestido con una larga cola que arrastraba por el suelo
era el símbolo de estatus definitivo, ya que demostraba que uno podía permitirse el lujo de desperdiciar metros de tela cara y que vivía una vida tan privilegiada que no tenía que preocuparse de que se llenara de barro. Los moralistas, por supuesto, se lo pasaron bomba con esto, afirmando que se podía ver al diablo sentado alegremente en la larga cola de una dama, uno de mis chistes favoritos de la época. Un detalle curioso y particularmente fascinante es cómo las mangas se convirtieron en un elemento clave de la moda en los siglos XIV y XV. Podían ser tan largas que arrastraban por el suelo, o podían tener largas tiras de tela colgantes llamadas tippets. Las mangas eran desmontables y podían cambiarse para combinar con diferentes atuendos o regalarse como muestra de amor. Un caballero podía participar en un torneo con la manga de su dama atada al yelmo como un favor. Es un poco como intercambiar fundas de teléfono hoy en día, pero infinitamente más románticas y probablemente menos higiénicas. Los historiadores aún debaten si las leyes suntuarias fueron realmente efectivas. La cantidad de veces que estas leyes fueron reeditadas y actualizadas sugiere que la gente, especialmente la ambiciosa clase mercantil, intentaba constantemente quebrantarlas. A la esposa de un banquero adinerado no se le permitía vestir de escarlata puro, pero tal vez podía salirse con la suya, con un tono de rojo ligeramente diferente. Quizás no se le permitía usar armiño, pero tal vez podía forrar sus puños con una piel blanca diferente, un poco menos prestigiosa, como la de conejo. La lucha constante por regular la apariencia muestra cuán desesperada estaba la gente por usar la ropa para ascender en la escala social, o al menos para aparentar haberlo hecho. La ropa era un campo de batalla aspiracional. Ahora estás de pie, completamente vestida con tu vestido de terciopelo escarlata, con la cola ondeando en el suelo detrás de ti. Tu cabello dorado está recogido en una redecilla enjoyera. Tu rostro es una máscara pálida y tu cintura está ceñida, enfatizando la suave curva de tu vientre. Cada detalle, desde el color de tu vestido hasta el largo de tus mangas, ha sido cuidadosamente elegido para transmitir tu identidad. Pero este elaborado, restrictivo y hermoso mundo del castillo es solo una pequeña parte de la realidad medieval. Más allá de los muros de piedra, en los campos y talleres, la gente común tiene sus propias ideas sobre la belleza, ideas que no nacen del ocio y el lujo, sino de la practicidad y la naturaleza. Al cruzar la puerta del castillo, dejas atrás el mundo de terciopelos, perfumados y siluetas acolchadas. El aire cambia de inmediato, huele a tierra húmeda, humo de leña y ganado. Aquí, en el pueblo que se acurruca al pie de la colina del castillo, los cánones de belleza no los dictan poetas franceses ni pintores italianos, sino la dura realidad de la vida y el trabajo. Este es el mundo de la gente común, el 90% de la población cuyas vidas son un mundo aparte de las tuyas. Su enfoque del atractivo se basa en la practicidad, la salud y una profunda conexión con la naturaleza. Lo primero que notas es la tez. No hay una palidez fantasmal. Las mujeres que trabajan en los jardines y los hombres que cuidan los campos tienen rostros bronceados y curtidos por el sol y el viento. Aunque tú lo veas como un rasgo de la clase baja, ellos lo ven de otra manera. Una tez sana y sonrosada, lo que llamarías rubicunda, es signo de buena salud y vigor. En un mundo donde la enfermedad es una amenaza constante, lucir robusta y capaz es una forma de belleza en sí misma. Un cuerpo fuerte y robusto no es algo que se pueda refinar hasta convertirlo en una curva en S. Es un activo vital. Una mujer necesita la fuerza para moler harina, acarrear agua del pozo y administrar un hogar. Un hombre necesita la fuerza física para arar un campo con bueyes o blandir un hacha todo el día. Aquí, la belleza es sinónimo de aptitud para un propósito. Esto no significa que no tengan sus propias tradiciones cosméticas. Simplemente no involucran plomo ni mercurio. Una chica de pueblo que desea mejorar su cutis recurre a los campos y bosques que la rodean. Este es un hecho histórico bien establecido. A los remedios caseros y los cosméticos herbales eran una parte fundamental de la vida cotidiana. Para aliviar la piel quemada por el sol, solía preparar una cataplasma de pepino machacado o aplicar la sustancia refrescante y gelatinosa de las hojas internas de la malva. Para iluminar su piel y quizás aclarar algunas pecas, solía lavarse la cara con suero de leche o rocío, recogido de la hierba al amanecer. Parece sacado de un cuento de hadas, pero el ácido láctico del suero de leche realmente tiene un suave efecto exfoliante. También tienen sus propias soluciones para lograr ese color de pelo deseado. Aunque no pueden permitirse el caro azafrán, tienen otras opciones.
Un enjuague de flores de manzanilla, caléndula o retama podía realzar reflejos dorados en el pelo más claro. Para quienes querían oscurecer su pelo o disimular las canas, un lavado de cáscaras de nuez o agallas de roble hirviendo creaba un intenso tono marrón. Estas eran recetas transmitidas de madre a hija, una forma de magia práctica arraigada en el paisaje local. Su neceser era el jardín, su farmacia, el bosque. Un capricho peculiar y verdaderamente encantador es el facial de fresa. A principios del verano, cuando las fresas silvestres estaban maduras, las mujeres las machacaban y se untaban la pulpa en la cara. Creían que blanquearía la piel, reduciría los poros y reduciría las imperfecciones. De nuevo, hay una ciencia sorprendente detrás. Las fresas contienen ácido salicílico natural, un ingrediente que todavía se utiliza en tratamientos modernos contra el acné y exfoliantes. Literalmente, se aplicaban una exfoliación con ácido de frutas siglos antes de que se convirtiera en un tratamiento de spa de alta gama. Es una imagen encantadora, un grupo de chicas sentadas junto a un arroyo, con la cara cubierta de puré de frutos rojos, riendo. Es una imagen mucho más alegre que la tuya, sola en tu habitación con tu olla de veneno. Sus sonrisas también son diferentes, mientras que la tuya es sutil y contenida. La de ella suele ser más amplia y abierta. Puede que sus dientes no sean tan perfectos, pero lucir unos dientes fuertes y blancos seguía siendo señal de salud. Para limpiarse los dientes, se los frotaban con un paño de lana áspero, a veces mojado en una mezcla de tiza en polvo, sal o hierbas trituradas como salvia y menta. También masticaban ramitas de ciertos árboles, como el abedul, cuya savia tenía propiedades antisépticas. Era una forma sencilla pero eficaz de higiene dental. Para los hombres, el ideal masculino también es diferente. Mientras que la belleza del caballero reside en su físico esbelto, propio de la equitación, el atractivo del campesino reside en su fuerza bruta y funcional. Los hombros anchos y los brazos poderosos no son para ostentación, son para blandir una guadaña o levantar un saco de grano. Sus manos no son pálidas ni delicadas, son callosas y fuertes, testimonio de su capacidad para trabajar y proveer. No está afeitado ni impecablemente peinado. Su barba probablemente esté sin recortar, y su cabello está cortado de forma práctica, a menudo solo corto para que no le caiga en los ojos mientras trabaja. No huele a almizcle ni a clavo, sino a sudor, tierra y heno en el aroma del trabajo honesto. Los historiadores todavía discuten si la marcada división entre los estándares de belleza de la élite y el campesinado creó una especie de sistema dual, o si el ideal campesino era simplemente una sombra del noble, un intento fallido de estar a la altura. ¿Acaso la aldeana con su cara lavada de suero de leche anhelaba en secreto la ceruza veneciana? ¿O encontraba verdadero valor y belleza en los términos de salud y naturalidad de su propio mundo? La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Los romances y canciones cortesanas que llegaron al pueblo llano a través de los trovadores ambulantes, sin duda, difundieron los ideales de la piel pálida y el cabello dorado. Hay cuentos populares de campesinas que conquistan el amor de un príncipe gracias a su asombrosa belleza noble, pero para la gran mayoría, las exigencias diarias de la supervivencia significaban que la belleza práctica siempre prevalecía sobre las peligrosas y costosas modas del castillo. Ves pasar a una lechera con la espalda recta tras cargar 2 pesados cubos de leche sobre un yugo a la espalda. Sus mejillas están sonrojadas por el esfuerzo, su cabello castaño está trenzado con pulcritud bajo una sencilla cofia de lino, y sus brazos son fuertes y bronceados. Para los estándares de tu corte, es sencilla, tosca, sin refinar, pero en su propio mundo es la imagen de la salud y la capacidad, es hermosa. Su existencia es un desafío silencioso a todo lo que te han enseñado a valorar. Sugiere que la belleza no es una verdad única y universal, sino un reflejo del mundo en el que habitas. Y mientras estás allí, a caballo entre estos dos mundos, te das cuenta de otro aspecto, aún más inquietante, de la apariencia medieval, o lo que sucedía cuando alguien noble o campesino no encajaba en ninguno de estos ideales. Al observar la bulliciosa vida del pueblo y reflexionar sobre la cuidada perfección del castillo, uno empieza a notar a las personas que no encajan en ninguna de las dos categorías de belleza. Se trata de individuos marcados por la diferencia, aquellos cuyos cuerpos se desvían de los ideales establecidos de salud, pureza u orden social. En el mundo medieval, la apariencia física
Rara vez era solo una cuestión de estética, era un mapa del carácter interior y el estado espiritual de una persona. La fealdad no era solo un rasgo desafortunado. A menudo se veía como una señal externa de corrupción interna, una marca de pecado o un encuentro con lo demoníaco. La forma más obvia de falta de belleza era la discapacidad o deformidad física. En una sociedad que valoraba un cuerpo fuerte y capaz para el trabajo y la guerra, una persona que nacía con una pierna coja, la espalda encorvada o un brazo atrofiado era considerada inherentemente inferior. Sus limitaciones físicas a menudo se interpretaban como un castigo divino, ya sea por sus propios pecados o por los de sus padres. Este es un hecho histórico triste, pero central en la cosmovisión medieval. Si bien la caridad cristiana dictaba que se debía cuidar a los enfermos, y muchos monasterios gestionaban hospitales y casas de beneficencia, la creencia subyacente era que su forma física reflejaba una falla espiritual. El bufón de la corte o loco solía ser una persona con enanismo o alguna deformidad física, cuya diferencia se convertía en fuente de entretenimiento, una forma de contener y reírse de lo siniestro. La enfermedad también marcaba el cuerpo de forma aterradora. La lepra, por ejemplo, era una de las enfermedades más temidas de la época. Sus efectos desfigurantes en la piel y las extremidades se consideraban una manifestación física de la decadencia moral. Los leprosos eran obligados a vivir en colonias aisladas y a usar campanillas o badajos para anunciar su presencia, convirtiendo su condición en un espectáculo público de falta de belleza. De igual manera, las lesiones cutáneas y los furúnculos causados por plagas u otras infecciones se interpretaban como signos de la ira de Dios sobre una comunidad pecadora. En un mundo sin la teoría de los gérmenes, los indicadores visibles de la enfermedad se confundían fácilmente con la impureza moral. Pero los indicadores de diferencia podían ser mucho más sutiles que una enfermedad o discapacidad visible. Tomemos, por ejemplo, el color del pelo. Mientras tú y las demás damas de la corte se esforzaban por lucir un rubio angelical y dorado, el pelo rojo era profundamente sospechoso. Este es un fascinante y peculiar detalle del prejuicio medieval. El pelo rojo se asociaba con personas poco fiables e irascibles. Se vinculaba con figuras bíblicas de mala reputación, sobre todo Judas Iscariot, quien era representado casi universalmente con pelo y barba rojos en el arte medieval. También se asociaba con las personas salvajes e indómitas en los márgenes del mundo conocido, como los irlandeses salvajes. En algunos contextos, incluso se vinculaba con la brujería y el judaísmo, dos grupos vistos con profunda sospecha por la mayoría cristiana. Una mujer con un pelo rojo intenso podía considerarse peligrosamente apasionada y moralmente relajada, un marcado contraste con el ideal sereno y rubio. El color de la piel era otro indicador poderoso. En la sociedad relativamente homogénea de Europa occidental, la extrema blancura era el ideal. Por lo tanto, los tonos de piel más oscuros a menudo se veían con una mezcla de curiosidad y sospecha. Las personas procedentes de África o Oriente Medio, que aparecían en Europa como comerciantes, diplomáticos o lamentablemente esclavos, eran objeto de intensa fascinación. Su piel oscura se asociaba a menudo en el imaginario medieval con la bíblica maldición de Cam, utilizada para justificar su otredad y en muchos casos su subyugación. En las novelas de caballería, un caballero sarraceno podía ser descrito como un oponente digno y noble, pero su tez oscura casi siempre se menciona como un identificador clave. Los historiadores aún debaten si este enfoque en el color de la piel constituía una forma de racismo en el sentido moderno o si se trataba más bien de un protorracismo entrelazado con la diferencia religiosa. La otredad del sarraceno se debía principalmente a su piel o a su condición de musulmán. En la mentalidad medieval, ambas eran probablemente inseparables. La diferencia física se consideraba una prueba de la diferencia religiosa y cultural. Incluso dentro de la población europea, blanca, ciertos rasgos se consideraban feos porque sugerían una naturaleza brutal o campesina. Una frente baja, como ya hemos comentado, era señal de estupidez. Una nariz ancha y chata se consideraba común y poco atractiva en comparación con una nariz larga, recta y aristocrática. Una boca excesivamente grande se consideraba vulgar. Estos rasgos eran lo opuesto al ideal refinado y delicado de la nobleza. Eran los indicadores físicos del patán o del villano, el tosco patán de los estereotipos medievales. Los feos eran aquellos
que no se conformaban. Sus cuerpos contaban una historia que la sociedad no quería oír, en una historia de azar genético, de enfermedad, de extranjería o de una clase social diferente. Eran un desafío viviente a las categorías pulcras del mundo medieval. Ser bello era ser legible, que tu yo exterior se alineara perfectamente con tu yo interior esperado, ampiadoso, noble y puro. Ser no bello era ser ilegible, un rompecabezas que a menudo se resolvía proyectando sobre ti el pecado, la sospecha o la inferioridad. Sin embargo, este rígido marco de belleza no era universal. Aquí, en tu ciudad europea de provincias, te encuentras en un solo centro del mundo civilizado. Al este, en la brillante y antigua ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, tenían sus propias ideas, muy diferentes, sobre la belleza de una persona. El suyo es un mundo de mosaicos y majestuosidad, de ceremonia imperial y una estética que se remonta no solo a la piedad cristiana, sino también a la grandeza persistente de la antigua Roma. Cierras los ojos y el aroma a humo de leña y tierra inglesa húmeda se desvanece. Al abrirlos de nuevo, el mundo se ha transformado. El cielo es de un azul más intenso y claro, y el aire está impregnado de aromas amarispeciaos, exóticos, incienso. Estás en Constantinopla, la reina de las ciudades, la capital del Imperio Bizantino. Durante 1000 años, esta ciudad ha sido el bastión de la civilización cristiana en Oriente, un puente entre Europa y Asia en los cánones de belleza. Aquí están a años luz de la estética pálida y depilada que conoces. Esta es una belleza de opulencia, tradición y teatralidad, inspirada en la majestuosidad del emperador y la gloria de la Iglesia ortodoxa. Lo primero que notas es el color y el brillo. Mientras que tu mundo valora cierta pureza austera, la belleza bizantina se centra en la riqueza y la grandeza. La mujer ideal aquí no es un lirio recatado y curvado en san, es una emperatriz, aunque solo sea en su propia casa. Las telas son aún más lujosas que en Occidente. Sedas brillantes de Persia, brocados, pesados, tejidos, con hilo de oro y terciopelos, teñidos en los tonos más profundos de las joyas, son prendas de uso diario para la élite, y el púrpura imperial, ese tinte legendario hecho de caracoles marinos, sigue muy vigente, un símbolo celosamente guardado del estatus sagrado del emperador. Este amor por el esplendor es un hecho histórico fundamental de la cultura bizantina, visible en su arte, su arquitectura y sus adornos personales. Observas a una dama bizantina, adinerada. Su piel es clara, sí, la palidez sigue siendo un signo de estatus aquí, pero no es el blanco muerto y mate del lienzo de tucerusa a base de plomo. Es un blanco luminoso y perlado, a menudo logrado con polvos hechos de perlas molidas o nácar, y a diferencia de Occidente, el color no se ve con malos ojos en el rostro. Un toque de rubor rosado, elaborado con raíz de alcanet u ocre rojo, se considera atractivo, signo de vitalidad. El objetivo no es parecer una santa de mármol, sino un icono viviente, radiante de luz interior y favor divino. Pero el rasgo más llamativo son sus ojos. Mientras tú te dedicas a depilarte las cejas, la mujer bizantina aprecia las suyas. Sus cejas son oscuras, bien definidas, y a menudo pintadas como una sola línea continua que se arquea sobre la frente. Un estilo heredado de las antiguas tradiciones griegas y romanas, y sus ojos están delineados con kohl negro. No se trata de la aplicación sutil que se aplica solo en la línea de las pestañas que se ve en casa. Se trata de un delineado dramático, con forma almendrada, que convierte los ojos en el centro de atención del rostro. Es una mirada audaz y segura, diseñada para ser hipnótica y un poco intimidante. Habla de poder, sabiduría y una profunda mística ancestral. Su cabello no es la cascada suelta y dorada de la fantasía de un trovador. Es oscuro, exuberante y de intrincados arreglos. Se trenzaba, enrollaba y apilaba en lo alto de la cabeza, formando complejas estructuras, a menudo entrelazadas con cordones de perlas, cadenas de oro y cintas de seda. Estos elaborados peinados se cubrían, pero no ocultaban, con velos de seda translúcidos que añadían una aura de misterio y riqueza. El efecto general es el de un tocado cuidadosamente elaborado, casi arquitectónico, una corona de cabello y joyas que declaraba su estatus y riqueza. Las joyas no son un detalle sutil aquí, son una parte fundamental de la estética. La élite bizantina rebosa de ellas. Enormes y elaborados pendientes de oro y perlas colgantes,
pesados collars engastados con gemas en bruto como zafiros y esmeraldas, y gruesos brazaletes en ambas muñecas. Un detalle peculiar y particularmente fascinante es el maniac, una especie de cuello o gorguera circular y ancha, a menudo de oro macizo y decorada con placas de esmalte y piedras preciosas. Era un símbolo de estatus que usaban tanto hombres como mujeres de alto rango, una pieza de la indumentaria de la corte imperial que se extendió a la moda aristocrática. Enmarcaba el rostro y creaba una impresión de inmensa dignidad estática. Uno se siente realmente mal vestido, con su sencillo vestido escarlata y su único anillo. El ideal masculino también es diferente. El hombre bizantino de estatus no es un caballero rudo y ágil definido por sus piernas musculosas. Es un sofisticado funcionario de la corte, un burócrata o un general. Su ideal es de seriedad y autoridad. Las barbas eran comunes y se consideraban un signo de sabiduría y madurez, a menudo cuidadosamente cuidadas. Su vestimenta no son las reveladoras medias y la túnica corta de Occidente. Viste una túnica larga y vaporosa, o quitón, a menudo de seda estampada, ceñida a la cintura. Sobre esto, lleva una pesada capa semicircular llamada clámide, sujeta a un hombro con un gran broche de fíbula ornamentado. El conjunto está diseñado para transmitir dignidad y poder no destreza atlética. Es un estilo que se remonta a los antiguos senadores romanos. Los historiadores aún debaten si la naturaleza rígida, casi fosilizada, de los estándares de moda y belleza bizantinos fue un signo de la fortaleza del imperio o de su lento declive. Durante siglos, las formas básicas de vestimenta y adorno cambiaron muy poco. ¿Era esto señal de una cultura profundamente estable y tradicionalista, segura de su propia superioridad, o era síntoma de una sociedad cada vez más insular y resistente al cambio, aferrándose a las glorias del pasado mientras sus fronteras se reducían lentamente? La belleza estática y formal de un cortesano bizantino podía interpretarse como una atemporalidad sublime o como un hermoso estancamiento enjollado. Al contemplar este mundo de ojos delineados, cabello perlado y pesados collars dorados, uno se da cuenta de la profunda influencia de la cultura en la definición misma de belleza. Lo que se consideraba esencial, la frente alta, las cejas invisibles curvadas, está ausente aquí. En su lugar, hay una estética de riqueza abrumadora, de ceremonia sagrada que cobra vida en la ropa y la cosmética. Es una belleza diseñada para inspirar admiración, no amor caballeresco. Y sin embargo, este sigue siendo un imperio cristiano. Es una rama diferente del mismo árbol. Pero si viajáramos más al sur y al este, más allá del alcance, tanto del Papa en Roma como del Patriarca en Constantinopla, encontraríamos otro mundo completamente diferente, donde la belleza está definida por la poesía, el paraíso y el aroma del jazmín. Dejando atrás el resplandeciente y formal mundo de Constantinopla, viajas de nuevo, no en el espacio, sino en el espíritu. El aire se vuelve más cálido y seco. El aroma a incienso da paso al de azahar y al intenso aroma a café con cardamomo. Te encuentras en el corazón del mundo islámico durante su edad de oro, quizá en los bulliciosos mercados de Bagdad o en las sofisticadas cortes de Córdoba, en Al-Ándalus. Aquí, la belleza no se define por el romance caballeresco ni por las ceremonias imperiales, sino por la rica riqueza de la poesía árabe, los avances científicos y las descripciones del paraíso que se encuentran en el Corán. El ideal de belleza femenina que encuentras aquí es sorprendentemente diferente del pálido y casi frágil ideal europeo. La mujer célebre no es una rubia esbelta, sino una morena voluptuosa. Los poetas cantan alabanzas a una mujer con un rostro redondo y luminoso como la luna llena. Este es un tema clave en la literatura árabe clásica, un hecho histórico bien establecido. Un rostro redondo, una tez tersa y clara, y mejillas regordetas y color manzana se consideraban la cumbre de la belleza. Era una apariencia que sugería salud, fertilidad y una vida de tranquilidad y placer. La esbeltez no se valoraba especialmente. Cierta redondez suave del cuerpo se consideraba mucho más sensual y atractiva. Su cabello es sumayo y atractivo, pero no es rubio. Es de un negro profundo y brillante, descrito en la poesía como oscuro como la noche y largo como los años de separación. La longitud y el grosor del cabello de una mujer eran primordiales, un poderoso símbolo de su feminidad y atractivo. Se llevaba largo, a menudo trenzado con perlas y flores fragantes, y se mantenía escrupulosamente limpio y perfumado con aceites de almizcle, ámbar
y jazmín. Sin embargo, era una belleza privada, oculta en público bajo un velo ojaya, lo que solo hacía que su rumoreado esplendor fuera más potente y misterioso. Los ojos son, sin duda, el rasgo más célebre, mientras que los bizantinos usaban el kohl para lograr un efecto dramático en el mundo islámico. Su uso era una forma de arte y una práctica casi universal, tanto para mujeres como para hombres. Se utilizaba para crear un contorno oscuro y ahumado que hacía que los ojos parecieran más grandes, luminosos y almendrados. Los ojos grandes y oscuros, bordeados por gruesas pestañas negras, se consideraban cautivadores. Los poetas los comparaban a menudo con los de una gacela, antímidos, amables y conmovedores. Un dato curioso es que el kohl no era solo un producto cosmético, también se consideraba un tratamiento medicinal. Se creía que protegía los ojos del intenso resplandor del sol del desierto, prevenía infecciones oculares e incluso mejoraba la vista. Era belleza y cuidado de la salud práctico en un solo envase, y la belleza no se limitaba al rostro, se extendía a todo el cuerpo, especialmente a las manos y los pies. Estos se adornaban con intrincados tatuajes temporales, hechos de henna. Las hojas trituradas de la planta de henna se convertían en una pasta que se aplicaba sobre la piel, formando delicados patrones similares a encaje. Tras retirar la pasta, dejaba una mancha marrón rojiza que podía durar semanas. Llevar las manos y los pies adornados con henna era signo de celebración, alegría y gracia femenina. El contraste entre la oscura mancha de la henna y la blancura de las palmas y plantas de los pies se consideraba particularmente hermoso. El papel del aroma, importante en Europa, era absolutamente central en el concepto islámico de belleza y placer. Los jardines del paraíso, como se describe en el Corán, están perfumados con almizcle y alcanfor. La perfumería era una ciencia muy respetada, y químicos árabes como Al-Kindi escribieron tratados completos sobre el arte de la destilación y la elaboración de perfumes. Mucho antes de que ocurriera nada en Europa, la gente perfumaba su cuerpo, su cabello, su ropa y sus hogares. El agua de rosas, el oud, el sándalo, el almizcle, el ámbar eran esenciales. Oler bien era llevar consigo un trocito de paraíso. Era signo de limpieza, refinamiento y bienestar espiritual. La belleza masculina también tenía sus propios ideales. Un hombre apuesto solía ser descrito como alto y fuerte, de hombros anchos y porte seguro. Una barba bien cuidada era signo de piedad y madurez. La piel clara también era admirada en los hombres, a menudo contrastada con su cabello y barba oscuros. Pero un componente clave del atractivo masculino no era solo físico, era su elocuencia. Un hombre que podía recitar poesía, que hablaba con inteligencia e ingenio, era considerado inmensamente atractivo. La belleza residía tanto en sus palabras como en sus rasgos. Los historiadores aún debaten si las descripciones de la belleza en la poesía y la literatura árabes reflejaban la realidad del aspecto de las personas, o si creaban un estándar altamente idealizado, casi inalcanzable. Los poetas elogian sin cesar a mujeres con cinturas esbeltas, como ramas de sauce, y caderas pesadas como dunas de arena, una imposibilidad física. ¿Debían tomarse estas palabras literalmente, o eran expresiones hiperbólicas de un ideal abstracto de belleza sensual? Probablemente esto último. El ideal poético era una fantasía, una colección de los rasgos más deseables reunidos en una amada perfecta e imaginaria. Era un modelo para el deseo más que un reflejo de la realidad. Al sumergirse en esta cultura, se observa que la belleza está ligada a un conjunto diferente de virtudes, no a la piedad del santo de rostro pálido, sino a la sensual promesa de un jardín paradisíaco. Es una belleza de salud vibrante, aceites aromáticos y alabanza poética. Es exuberante donde el ideal europeo es austero, audaz donde es sutil, y resalta una verdad fundamental, que todos estos cánones de belleza, ya sea en un castillo inglés, en Constantinopla o en Córdoba, tienen sus raíces en una idea aún más antigua y fundamental. Todos ellos son, a su manera, intentos de manifestar físicamente un estado de perfecto equilibrio interior. Una idea heredada del mundo antiguo y adaptada por las tres culturas han, la teoría de los 4 humores. Has visto los diferentes rostros de la belleza en distintas culturas. La pálida dama inglesa, el enjollado cortesano bizantino, la mujer de ojos oscuros de Al-Ándalus. Pero bajo estas diversas estéticas se esconde una teoría única y unificadora del cuerpo humano
que la sustenta a todas. Se trata de la antigua teoría médica griega de los 4 humores y constituye el hecho histórico más importante para comprender las concepciones medievales de la salud, la personalidad y, por extensión, la belleza. Para ti, en este mundo, tu cuerpo no es una máquina de carne y hueso, es un delicado ecosistema de 4 fluidos esenciales. Esta teoría, codificada inicialmente por Hipócrates y posteriormente ampliada por el médico romano Galeno, sostiene que el cuerpo humano contiene 4 líquidos o humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cada humor está asociado con uno de los 4 elementos y posee 2 cualidades. La salud y el temperamento de una persona están determinados por el equilibrio de estos 4 fluidos. La salud perfecta es un estado de equilibrio perfecto. Las enfermedades, tanto físicas como mentales, se deben al exceso o la deficiencia de uno o más humores. Analicémoslo. Primero, está la sangre, asociada al aire, y sus cualidades son cálidas y húmedas. Una persona con predominio de sangre tiene un temperamento sanguíneo. Es naturalmente alegre, optimista y sociable. Físicamente, el ideal sanguíneo es la imagen de la salud. Tiene una tez rubicunda y sonrosada. A menudo es ligeramente regordeta y tiene una temperatura corporal cálida. Es el alma de la fiesta, el amable posadero, la esposa alegre. Un poco de sangre es bueno, pero un exceso puede provocar fiebre y una apariencia enfermiza y ruborizada. Luego está la flema, asociada al agua, y sus cualidades son frías y húmedas. Una persona dominada por la flema es flemática. Es tranquila, paciente y serena. Su forma física ideal es suave, pálida y ligeramente regordeta, con la piel fresca al tacto. Esto se alinea estrechamente con el ideal de mujer aristocrática que has estado buscando. Tu piel pálida y tu expresión serena y plácida son los signos externos de un temperamento flemático, o al menos con tendencia a serlo uno, tranquilo, controlado y poco dado a arrebatos vulgares de emoción. Sin embargo, se creía que el exceso de flema provocaba pereza, apatía y enfermedades respiratorias. En tercer lugar, está la bilis amarilla, asociada con el fuego, y sus cualidades son cálidas y secas. Esto produce un temperamento colérico. Las personas coléricas son ambiciosas, enérgicas y a menudo agresivas o de mal genio. Físicamente, tienden a ser delgadas, con una tez amarillenta o cetrina y una fuerza nervuda. El caballero fogoso, de rápida ira y acción, es un tipo colérico clásico. Su cabello rojizo y sus mejillas sonrosadas podrían verse como un signo de este fuego interior. Se atribuía al exceso de bilis amarilla la ictericia, los problemas de ira y las dolencias estomacales. Finalmente, está la bilis negra, asociada con la tierra, y sus cualidades son frías y secas. Esto conduce a un temperamento melancólico. El individuo melancólico es introspectivo, artístico y a menudo triste o depresivo. Físicamente, se le representa delgado, con piel pálida y cetrina, y cabello oscuro. El erudito melancólico o el poeta pensativo y enamorado son figuras clásicas de la melancolía. Si bien un toque de melancolía se asociaba con la profundidad intelectual, su exceso se consideraba un estado peligroso, que conducía a la depresión profunda y la locura. Tu belleza, por lo tanto, no es solo superficial, es un reflejo de tu equilibrio moral interior. Tu piel pálida y fresca y tu actitud tranquila son hermosos porque significan una naturaleza equilibrada, predominantemente flemática o templada por una buena cantidad de sangre. El hombre ideal, fuerte y rubicundo, pero también disciplinado, también es una imagen de armonía moral. Un dato curioso es cómo esto se aplica a la comida. Cada alimento se clasificaba también según sus propiedades humorales. Los pepinos, por ejemplo, eran fríos y húmedos, lo que los convertía en un ingrediente alimenticio y cosmético perfecto para refrescar una tez caliente y colérica. Especias como la pimienta eran picantes y secas, buenas para estimular a una persona perezosa y flemática. La dieta era una herramienta para afinar el equilibrio interior y, por ende, la belleza exterior. Literalmente, éramos lo que comíamos. Esta teoría humoral explica mucho de lo que hemos visto. El miedo al bronceado no era solo cuestión de clase. Una tez oscura y curtida podía verse como signo de un exceso terroso y melancólico o de un desequilibrio seco y colérico. La obsesión por una expresión facial serena era una forma de proyectar un temperamento tranquilo y flemático. Incluso los diferentes ideales culturales
pueden verse a través de esta perspectiva. El ideal voluptuoso de mejillas sonrosadas en la poesía islámica podría describirse como una perfecta mezcla sanguínea y flemática, una imagen de salud fértil y alegre. Los historiadores aún discuten si la persona promedio pensaba conscientemente en estos términos médicos específicos o si la teoría simplemente creó una comprensión cultural de fondo de cómo funcionaban los cuerpos. Pensabas, como mujer, tengo que depilarme las cejas y aplicarme plomo para parecer más flemática. O simplemente pensabas, ¿esto es lo que se considera bello? Probablemente sea esto último. La teoría médica proporcionaba la justificación científica de las preferencias estéticas, ya establecidas, moldeadas por la clase, la religión y la cultura. Los médicos y los eruditos conocían la terminología, mientras que tú simplemente conocías las reglas del juego. La teoría de los humores era la gran historia unificadora del cuerpo, una historia que lo explicaba todo, desde los cambios de humor hasta el tono de tu piel. Te daba una sensación de control. Si te sentías demasiado melancólica, podías comer alimentos que te calentaran y tomar el sol. Si tu piel estaba demasiado roja y caliente, podías aplicarte una loción refrescante de pepino y agua de rosas. Tu belleza era algo que podías gestionar, un jardín que podías cuidar. Era un sistema holístico donde la salud, la personalidad y la apariencia estaban entrelazadas. Y esta minuciosa atención al cuerpo se extendía incluso a los rasgos más pequeños, aquellos que a menudo se pasan por alto, como lo que sucedía dentro de la boca. Tu atención al detalle ha sido inmensa, abarcando todo, desde la altura precisa de tu frente hasta el equilibrio humoral de tu dieta. Ahora, acerquémonos aún más a rasgos pequeños pero increíblemente reveladores ante tus dientes, tu sonrisa y las cicatrices que podrían marcar tu piel o la de los hombres que te rodean. Estos detalles, a menudo pasados por alto, son potentes comunicadores de salud, gracia social e historia personal. Empecemos por tu boca. La abres ligeramente, no en una amplia sonrisa, sino en la sutil y reservada sonrisa que se considera apropiada para una dama. El ideal, como se elogia en la poesía cortesana, era una boca pequeña y bien formada, con labios rojos y no demasiado carnosos. Pero, ¿qué pasa con los dientes por dentro? El estándar de belleza era como era diáspora, unos dientes blancos, uniformes y bien colocados. Los huecos, las torceduras o las caries visibles se consideraban feos, no solo por razones estéticas, sino porque indicaban mala salud y, en algunos casos, un origen rústico y campesino. La odontología medieval estaba, como se puede imaginar, a años luz de la ortodoncia moderna, pero la gente no carecía por completo de opciones. Como se aprendió con los campesinos, cepillarse los dientes era una práctica habitual en todas las clases sociales. Se usaba un paño de lino, igual que ellos, pero este podía estar perfumado con hierbas más caras. Se frotaban los dientes y las encías para eliminar los restos de comida y la placa. Para blanquearlos, se podía usar un polvo hecho con hueso de sepia en polvo, piedra pómez o incluso ceniza de romero quemada mezclada con sal. Para el mal aliento, un grave pecado social, se masticaban perejil, clavo o semillas de cardamomo, y se usaban enjuagues bucales aromáticos hechos con vino en infusión, menta, canela y otras especias. Si un diente se cariaba, los tratamientos eran desalentadores. Aquí es donde se difuminaba la línea entre un médico y un barbero cirujano. Para un simple dolor de muelas, un remedio común era aplicar una cataplasma de beleño u otras hierbas narcóticas en la mejilla para calmar el dolor. Un dato curioso, más invasivo y francamente aterrador, era la creencia de que la caries dental era causada por pequeños gusanos dentales que se incrustaban en el esmalte. Una cura consistía en fumigar la boca del paciente con el humo de semillas de beleño quemadas mezcladas con cera. El paciente inhalaba el vapor y se creía que los gusanos, aturdidos, caían en un recipiente con agua y podían verse flotando allí. En realidad, el calor y las propiedades narcóticas de la planta solo adormecían temporalmente el nervio, y los gusanos probablemente eran las propias semillas o partículas de saliva coagulada. Para una muela que no se podía salvar, la única solución era la extracción, realizada con unas pinzas de aspecto aterrador y sin anestesia. No es de extrañar que una dentadura completa y sana fuera signo de belleza y buena fortuna. Una sonrisa era más que una simple exhibición dental. Era una señal social, y sus normas eran estrictas. Para una dama,
Una sonrisa amplia y con dientes prominentes se consideraba indecorosa y vulgar. Su sonrisa debía ser pequeña, misteriosa y contenida en la famosa sonrisa de la Mona Lisa, que tiene sus raíces en este ideal cortesano medieval. Sugería una vida interior serena y controlada. Para un hombre una sonrisa podía ser un poco más amplia, signo de su naturaleza segura y optimista. Pero la risa excesiva también era vista con recelo por la Iglesia, ya que se asociaba con la pérdida del control del cuerpo y las pasiones. El significado social de la sonrisa es un tema importante para los historiadores. Los historiadores aún debaten si las sonrisas contenidas que se ven en los retratos medievales reflejan una auténtica convención social de modestia, o si eran simplemente una elección artística más fácil de capturar tanto para el pintor como para el retratado. Probablemente era un poco de ambas cosas. Ahora, consideremos otro tipo de marca, una cicatriz. Para una mujer, una cicatriz en el rostro era una desfiguración, algo que debía cubrirse con base de maquillaje o disimularse con un velo. Perturbaba la tersa y pálida textura que simbolizaba su pureza y perfección. Contaba una historia de accidente o violencia que no tenía cabida en el sereno ideal de la belleza femenina. Pero para un hombre, especialmente un caballero, una cicatriz podía ser algo completamente distinto. Este es un hecho histórico clave del ideal masculino. Una cicatriz podía ser una marca de honor, una herida cicatrizada en el rostro de un caballero, tomada en un torneo o, mejor aún, en una cruzada. Era un testimonio permanente de su valentía y experiencia. Era una historia escrita en su piel. Demostraba que había enfrentado el peligro y sobrevivido. Realzaba su masculinidad y su reputación. El famoso rey cruzado, Luis IX de Francia, fue descrito por su biógrafo, Joinville, como aún más apuesto tras su regreso de Tierra Santa, con su rostro luciendo las marcas de su piadosa lucha. Una cicatriz podía ser una insignia de honor, una credencial física que decía más que cualquier palabra. Claro que no todas las cicatrices eran iguales. Una cicatriz de una pelea de borrachos era una marca de vergüenza, no de honor. El contexto lo era todo. Como ven, hasta las marcas más pequeñas del cuerpo estaban cargadas de significado. Tus dientes blancos hablan de tu salud y refinamiento. Tu sonrisa sutil habla de tu virtuoso autocontrol, y la cicatriz en la mejilla de un caballero habla de su valor. Cada superficie del cuerpo es un texto para leer, pero hay una historia que todo cuerpo, por muy bien cuidado que esté, eventualmente tendrá que contar la historia del envejecimiento. Y en un mundo que tanto valora la belleza juvenil, el espectro del envejecimiento era una fuente de profunda ansiedad. Has pasado tu juventud dominando este complejo arte de la belleza. Has depilado, blanqueado y moldeado tu cuerpo hasta alcanzar la forma perfecta. Has aprendido a sonreír con recato y a hablar con suavidad. Pero el tiempo, el gran enemigo de toda belleza artificial, es implacable. El espectro del envejecimiento acecha la imaginación medieval, y tu mundo está lleno de una profunda ansiedad por la pérdida del atractivo juvenil. Para una mujer de la nobleza, cuyo valor está tan profundamente ligado a su belleza y a su capacidad para engendrar herederos, la primera arruga o cana no es solo un problema estético, es una crisis. El proceso de envejecimiento se entendía, como todo lo demás, a través de la lente de los cuatro humores. A medida que una persona envejecía, se creía que su cuerpo perdía gradualmente su calor y humedad innatos. El vibrante, cálido y húmedo humor sanguíneo de la juventud dio paso al frío y seco humor melancólico de la vejez. Esto explicaba todos los signos reveladores. La piel, al perder su tersura y humedad, se vuelve fina y arrugada. El cabello, al perder su calor, se vuelve blanco como la ceniza. Los ojos, antes brillantes, se apagan. El cuerpo, antes fuerte y erguido, se encorva y se debilita. La vejez se percibía como un lento proceso de desecación y enfriamiento, un descenso gradual hacia la frialdad y sequedad de la tumba. Este declive era particularmente aterrador para las mujeres. La belleza femenina se consideraba tan efímera como las flores de mayo, un tema que se repetía sin cesar en la poesía y los sermones. El hecho histórico dominante es que, una vez que una mujer superaba la edad fértil, su posición social solía disminuir significativamente. A menos que fuera una viuda poderosa, que controlaba propiedades y riquezas, ya no era objeto de elogios caballerescos. En cambio, a menudo se convertía en blanco de sátira misógina. Pensemos en el personaje típico de la vieja bruja o la
alcahueta. En la literatura, una mujer mayo era amargada y poco atractiva, a menudo representada como codiciosa o entrometida. Esta era la caricatura en la que desesperadamente querías evitar convertirte. Así que luchas con todas las herramientas a tu disposición. La batalla contra las arrugas era feroz. Los recetarios de cosméticos que usabas en tu juventud estaban llenos de pociones antiedad. Un método común era usar astringentes para tensar la piel temporalmente. Se podía aplicar una loción de agua de rosas y agallas de roble en el rostro. Otro truco popular, aunque un tanto extraño y peculiar, era el uso de sustancias de origen animal. Una mascarilla facial hecha de miel clarificada y claras de huevo se usaba para crear una capa tensora sobre la piel. Más extravagantes, algunas recetas requerían aplicar lonches de ternera cruda o bañar la cara en leche de burra. Un lujo famoso por su asociación con Cleopatra y rescatado como secreto antiedad. La esperanza era que la esencia juvenil de estas sustancias se absorbiera en la piel envejecida. Cubrir las canas era otra gran preocupación. Mientras que los hombres mayores con cabello blanco podían ser vistos como distinguidos y sabios, para las mujeres era simplemente un signo de decadencia. Se usaban los mismos tintes vegetales que usaban las campesinas, cáscaras de nuez y agallas de roble, para devolverle al cabello un castaño o negro respetable. Pero se podía permitir importarlos y contratar a una criada para que se encargara del trabajo sucio. Algunas recetas eran más alquímicas, con mezclas de plomo, plata y azufre, que reaccionaban para oscurecer el tallo del cabello. Estas eran, por supuesto, altamente tóxicas y podían causar daño al cuero cabelludo y caída del cabello. Una cruel ironía en la búsqueda de mantener una apariencia juvenil. Pero todas estas eran soluciones temporales, una forma de enmascarar lo inevitable. Los historiadores aún debaten si la obsesión medieval por la belleza juvenil condujo a una falta de respeto universal hacia las personas mayores, o si existía una actitud dual más compleja. Por un lado, está la literatura satírica y la evidente ansiedad por la decadencia de la belleza femenina. Por otro lado, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, era una piedra angular de la vida social y religiosa. Los ancianos, especialmente los hombres, solían ser venerados como fuentes de sabiduría y experiencia. Un señor mayor era el patriarca de su familia, el guardián de su historia y honor. Un abad u obispo mayor ostentaba una inmensa autoridad espiritual. Para las mujeres, convertirse en una matriarca respetada que dirigía una casa numerosa o en una viuda piadosa que dedicaba su vida a la caridad. Eran caminos para mantener su estatus y ganarse el respeto en la vejez. La clave residía en una transición elegante de un rol social a otro. Cuando ya no se podía ser la hermosa joven doncella, se aspiraba a convertirse en la digna y piadosa matrona. La vestimenta cambiaba. Los brillantes escarlatas y verdes de la juventud eran reemplazados por colores más sobrios como el azul oscuro, el violeta o el negro. Los vestidos eran menos ceñidos, los tocados más conservadores, a menudo con una toca y un velo que cubrían el cabello y el cuello por completo. Este nuevo estilo de vestir era una señal visual de que uno se había retirado del mundo del romance cortesano y había entrado en una nueva fase de la vida, definida por la piedad y la seriedad. Era un uniforme para una época diferente. Te miras la cara en el espejo de plata pulida. El reflejo no es el mismo que viste hace años. El polvo de plomo ya no puede ocultar las finas líneas alrededor de tus ojos. El tinte de labios, cuidadosamente aplicado, se filtra en las pequeñas arrugas alrededor de tu boca. La lucha se hace más difícil. Estás atrapada en una paradoja en tu sociedad. Te dice que tu valor está en tu belleza, pero también te dice que la belleza es fugaz y que la vanidad es un pecado. Se espera que seas hermosa, pero te avergüenzan por esforzarte demasiado en mantenerla. Al llegar a la mediana edad, puedes sentir como el suelo estético se tambalea bajo tus pies. El ideal gótico que ha definido toda tu vida comienza a desvanecerse. Desde el sur, en Italia, sopla un nuevo viento, uno que trae consigo un conjunto completamente nuevo de ideas sobre lo que significa ser bella. The world you have known, with its sharp, swaying escapes and its pale, ethereal faces, is beginning to soften at the edges. You are standing now at a point of transition, the late 15th century. The Gothic age is not ending with a bang, but with a slow fade, as a new cultural movement, born in the wealthy city-states of Italy, begins to ripple across Europe.
This is the Renaissance, the rebirth, and it is bringing with it a profound shift in how beauty is perceived. The otherworldly, almost alien ideal you have spent your life cultivating is starting to look old-fashioned. This new aesthetic is fueled by a rediscovery of classical Greek and Roman art and literature. Italian scholars and artists are looking back past the 1,000 years of the Middle Ages to find inspiration in the ancient world, and what they find there is a very different vision of the human body. This is the great mainstream historical fact that defines the Renaissance aesthetic, a return to classical naturalism. Instead of the stylized, elongated forms of Gothic art, Renaissance artists like Titian and Raphael celebrate a beauty that is more rounded, more robust, and more recognizably human. Look at the women in their paintings. The impossibly high, plucked forehead is gone. Hairlines are allowed to be lower, more natural. A woman's hair is still prized for being long and blonde, but the ideal shade is now a warm, sun-kissed Titian blonde, a reddish gold, rather than the cool, silvery bland of the Gothic ideal. And they aren't afraid to show a bit more skin. Necklines might be lower and squarer, and the ideal complexion, while still fair, is no longer a deathly, lead-induced white. It's a warmer, more luminous fairness, often with a healthy, rosy blush on the cheeks. This is a beauty that looks healthy, not holy. The body shape is changing, too. The exaggerated, pot-bellied S-curve is replaced by a fuller, more balanced figure. The ideal woman of the Renaissance has a fuller bust, a slightly thicker waist, and rounded hips. Think of Botticelli's Venus, standing on her seashell. She is not a Gothic sliver. She is soft, fleshy, and substantial. This new ideal celebrates a more mature, opulent beauty. The binding of the breasts and the padding of the stomach are no longer necessary. The body is being liberated from the architectural constraints of Gothic fashion and is allowed to be more itself. This shift is also reflected in the men. The peascod belly doublet and the ridiculously long, pointed shoes of the late Gothic period give way to a broader, more powerful silhouette. Renaissance male fashion emphasizes wide, padded shoulders, a strong torso, and still, of course, a fine pair of legs. The ideal man is no longer just a chivalric knight. He is a Renaissance man, a soldier, a scholar, a poet, and a patron of the arts. His beauty is one of confident, worldly competence. A fascinating quirky tidbit of this transitional period is the lingering influence of old ideas. While the overall aesthetic was changing, some medieval beauty practices persisted, now blended with new ones. The use of toxic lead-based foundation, for example, didn't disappear overnight. In fact, Venetian ceruse remained popular well into the 17th century, a stubborn remnant of the old desire for a perfectly pale canvas, even as the rest of the face became more colorful and naturalistic. Likewise, recipes for bleaching hair and concocting skin lotions continued to be passed down, now incorporating new ingredients discovered during the Age of Exploration. It was a mashup of old and new, a beauty culture in flux. Historians still argue whether the Renaissance brought about a true liberation for women in terms of beauty standards, or if it simply replaced one set of impossible ideals with another. On one hand, the new aesthetic was certainly more natural and seemingly healthier than the Gothic ideal. Women were no longer expected to pluck their hairlines into their skulls or starve themselves into a prepubescent slimness. On the other hand, the new ideal of the voluptuous, golden-haired beauty was just as specific and, for many women, just as unattainable. The pressure to be beautiful didn't disappear, it just changed its costume. The Renaissance also saw the rise of the courtesan in cities like Venice and Rome, women who were famous for their beauty, wit, and artistic talents, creating a new, highly visible, and often highly sexualized standard of feminine allure. You look at your reflection one last time in that old, familiar disc of polished metal. The face you see is a map of a fading world. The high forehead, the faint memory of plucked brows, the pallor you can't quite scrub away, they are the hallmarks of a bygone era. A younger woman, one born into this new century, would look at you and see a relic. Her beauty is one of earthly delights, of sun-warmed skin and classical proportions. Yours was a beauty of heavenly aspirations, of piety and stylized grace. You've walked through centuries of changing faces, from the pale lady in her cold stone castle to the bejeweled empress in Constantinople, to the hen-adorned woman of. You've seen beauty defined by class, by faith,
and by the ancient theory of the humors. You have seen how it was constructed with herbs, and with poisons, with padding, and with prayer. The standards were always shifting, always demanding, a constant negotiation between the body you were born with and the body your society desired. And as you stand at the dawn of this new, modern era, you realize that while the faces change, the quest for beauty itself is one of history's most enduring stories. And now, the light from that Renaissance dawn seems to soften, the sharp edges of the world beginning to blur as evening sets in once more. The journey is over. The countless faces, the strange and sometimes dangerous rituals, the endless striving for an ideal that was always just out of reach, you can let them all go now. Let the images of lead-whitened skin and plucked hairlines, of golden hair and scarlet gowns, all gently drift away, like motes of dust settling in a quiet sunlit room. Feel the weight of those heavy velvet dresses and silver pomanders lift from your shoulders. There is no need to hold on to them any longer. They are just stories, echoes from a time long past, and they can fade peacefully into the silence of the night. Your own bed, your own comfortable reality, is here to welcome you back. There are no sumptuary laws to obey here, no humoral imbalances to correct. No need to transform yourself into a living work of art before you can rest. Here, you are simply you, and that is more than enough. Allow your mind to release the efforts of the day, to let go of all the roles you have played. Let your breathing slow, becoming deep and regular, a gentle tide pulling you out into the calm, quiet sea of sleep. Let the soft background hum of the fan, or the silence of your room, be the only thing you hear. Let the stories dissolve into dreams, and let the dreams carry you softly, effortlessly, into a deep and restorative peace. The past is a place for visiting, not for living, and your visit for tonight is complete.